En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Estas palabras del centurión, «No soy digno de que entres en mi casa», revelan la sorpresa ante el misterio del amor de Dios. El Todopoderoso, el Mesías, que quiere ir a curar al enfermo, y el centurión, que en teoría era una persona que no tenía fe, puesto que procedía del Imperio Romano, el centurión no se cree digno de que el Señor vaya a visitarle. Nosotros normalmente desde niños hemos sido educados en que Dios nos ama y que fruto de ese amor de Dios, Él se queda en la Eucaristía para salvarnos. Nos falta la sorpresa, vivir la sorpresa de la novedad, porque desde niños lo hemos tenido, estamos ya acostumbrados. Y en lugar de experimentar esa novedad, la de recibir a Cristo, y de que eso genere en nosotros esa alegría por recibir a alguien que no merecemos, como nos hemos acostumbrado, no valoramos lo que tenemos. Recuerdo haber leído hace unos años una reflexión del Papa emérito Benedicto XVI, donde para sorpresa de muchos decía que convenía que hiciéramos ayuno de la Eucaristía. Y uno se pregunta, ¿pero qué sentido tiene hacer ayuno de la Eucaristía cuando el Señor se ha quedado bajo las apariencias del pan y del vino para ser nuestra fortaleza y por lo tanto nuestro alimento, para ser nuestro auxilio? Y el Papa concluía: solo si hacemos ayuno de ese don y de ese regalo podremos valorarlo, porque cuando hacemos ayuno no lo tenemos. A todos nos sucede, cuando tenemos vacaciones, que cuando se van a terminar nos aflige el que se terminen y decimos: qué pena, con lo a gusto que se está descansando. Pero si esas vacaciones, en lugar de durar una semana, fueran permanentes, nos cansarían. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no valoras lo que tienes, te has acostumbrado. Nos falta sorprendernos. Vamos a celebrar la Navidad. Cristo, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. ¡Qué acontecimiento tan grande! Y sin embargo, como estamos acostumbrados a ello, como cada año volvemos a celebrar la Navidad, nos parece normal y no nos sorprendemos. Y como no nos sorprendemos, no lo valoramos en su justa medida. ¿Qué significa hacer ayuno? Pues darnos cuenta del don y del regalo que significa que Cristo, sin dejar de ser Dios, asuma nuestra condición para cargar con nosotros su pecado. Que somos afortunados porque no estamos solos ante las dificultades de la vida. Que el Señor crea la Iglesia para nuestro auxilio. Que Dios se preocupe por mí. ¿Hay algo tan grande? ¿Cuál debería ser la reacción? El agradecimiento. El agradecimiento que me lleve a que cuando no comprendo los planes de Dios, en lugar de retar a Dios, me fíe de Él. En lugar de cuestionar el amor de Dios, me fíe de que Dios, aunque ahora no lo comprendo, me quiere y me ama. Y por lo tanto, asuma el misterio con la naturalidad de aquel que se sabe
querido, amado y protegido por Dios. Digamos como el centurión: Señor, no soy digno, pero te necesito. Sorprendámonos por el amor de Dios, valoremos el amor que Dios nos tiene, porque solo de esa manera seremos capaces de ser conscientes de lo que significa la Eucaristía, de lo que significa el perdón de los pecados, de lo que significa la encarnación, que el Todopoderoso se haga pequeño por ti para salvarte. Asuma nuestra condición humana para que el pecado no tenga la última palabra en nuestra vida. Y cuando uno se sorprende y es consciente del don y del regalo que tiene, nace en su corazón la humildad. Nunca la soberbia, sino al contrario, la humildad que te hace valorar lo que tienes y que te hace también tratar a los demás de otra manera distinta. El soberbio mira por encima del hombro. El soberbio siempre piensa que le tienen que agradecer lo que hace. El soberbio, en lugar de ser generoso, piensa solo en sí. El humilde, en cambio, ve cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, y es capaz de dar las gracias por un favor que le han hecho o por el respeto que le tributan los demás. Porque nos sentimos agradecidos ante el don que hemos recibido de que Dios se acerque a nosotros. Tenemos que aprender a dar gracias, tenemos que aprender a ser humildes y por lo tanto a valorar cada acontecimiento que ocurre en nuestra vida y que es símbolo y expresión del amor del Señor. Pues pidamos al Señor que nos sorprendamos ante tantos milagros, regalos y dones como Él nos da cada día. Como los tenemos siempre, quizás no los valoramos. Como nos hemos acostumbrado, nos parece que ya son un derecho. Pero no es un derecho. La Eucaristía, el perdón de los pecados, es un regalo tan grande que siempre deberíamos sorprendernos porque no somos merecedores de tan don, de tan gran regalo como el Señor nos hace. Que el Señor nos ayude a valorar cada día los dones que Él nos da. Nos ponemos en pie.